El día de hoy vamos a aprender a trabajar algunas clases o tipos de derivadas. En este caso tenemos la derivada en cadena. Recordemos que al trabajar la derivada en cadena debemos trabajar tanto la derivada, la parte del exponente, como la derivada interna. Para eso debemos tener en cuenta la siguiente fórmula que nos dice, vamos a apuntar por acá, f' de x por g' de x. Ahora, tenemos la siguiente expresión. Esto, pues como vemos, tenemos una raíz. Entonces la vamos a reescribir primero con el fin de poderla trabajar de manera más fácil. Por lo tanto, nos quedaría x a la 2 más 9 elevada a la 1/2, que es lo mismo que tener la raíz cuadrada. Ahora podemos trabajar la derivada en cadena. Tenemos f' de x, bajamos el exponente, 1/2 de x a la 2 más 9 elevada a la 1/2 menos 1, y ahora derivamos la parte interna, que sería la derivada de 2x, de x a la 2, perdón, es 2x, y la derivada de todo cualquier cociente es 0, por lo tanto nos queda así. Ahora, recordemos que hagamos esta operación acá, 1/2 menos 1 es lo mismo que tener 1/2, por lo tanto nos queda menos 1/2. Ok. La respuesta de esta ecuación sería entonces f' de x, que es igual a 1/2 de 2x por x a la 2 más 9 elevada a la menos 1/2. Esta sería la respuesta. Continuamos entonces con la derivada de la multiplicación. Para la multiplicación usamos esta fórmula que vemos acá, f de x por g' de x más g de x por f' de x, en donde tenemos esta primera parte de la expresión sería f, esta segunda sería g, ¿cierto? Por lo tanto tenemos f de x, que es igual a 3x a la 2 más 7, g de x, que es igual a x a la 2 menos 2x más 3. Ahora, f' de x es igual, la derivada de 3x a la 2 es igual a 6x. Nos queda solo porque la derivada de un cociente es 0. La derivada de g' de x es igual a 2x menos 2. Por lo tanto, la respuesta de esta expresión o de esta derivada es la siguiente, de y de x, que es igual a 3x a la 2 más 7 por 2x menos 2 más x a la 2 menos 2x más 3 más 6. Vemos que aquí estamos aplicando el orden de la fórmula que teníamos inicialmente. Vamos a mirar ahora la derivada de la división. Tenemos la siguiente expresión y la vamos a utilizar. Esta es la fórmula, perdón, que se debe utilizar: g de x más f' de x menos f de x más g' de x, todo esto sobre g de x al cuadrado. Y lo vamos a utilizar
en la expresión f de x igual a 6x menos 5 sobre x a la 2 menos 1. Bueno, vamos a separar esta expresión. Tenemos primero que nada f de x, que es 6x menos 5. G de x, que es x a la 2 menos 1. Ahora, f' de x es igual a 6, la derivada de 6x. Y g' de x es igual a 2x, que corresponde a x a la 2. Por lo tanto, la respuesta sería la siguiente: de y de x igual. Vamos a organizar toda la expresión y nos queda x a la 2 menos 1, que multiplica a 6 por 6x menos 5, ojo con el menos de acá, por 2x, cierro paréntesis. Esa sería mi respuesta. Finalmente, vamos a ver la derivada implícita. Tengamos en cuenta que cuando vamos a trabajar la derivada implícita, cada vez que tengamos un término que vaya acompañado de y, debemos anexar de y de x. Por lo tanto, la derivada, empezamos a derivar. Menos x a la 2, la derivada es menos 2x más la derivada de 9y a la 2 es 18y, y recordemos anexar de y de x, menos la derivada de 4x, que es 4, más la derivada de 3y, que sería 3, menos 7, igual a 0. Perdón, aquí la derivada de 7x es 0, porque es un cociente, la derivada de todo cociente es 0. Aclaremos esta parte. Ahora, vamos a realizar esta operación. Nos queda menos 2x más 18y de x menos 1 igual a 0. Esta expresión la vamos a organizar así. Tenemos factor común, que es de y de x, que va a multiplicar a 18y menos 1. Este menos 2x que está negativo pasa al otro lado del igual, positivo. Finalmente, nuestra respuesta nos queda así: de y de x es igual, esto conserva su lugar en el numerador, y esto que está multiplicando pasa a dividir, sobre 18y menos 1. Eso es todo. Espero que les haya servido la explicación. Muchas gracias.